comience pidiendo un aplauso por todos aquellos que hacen posible todo esto. Y me refiero a la gente que se deja la piel, que las paradetas, que monta el escenario, el sonido, porque ellos son los imprescindibles. Nosotros ponemos la cara en un momento dado, pero ellos sin ellos pues nada de esto sería posible. Muchísimas gracias a los organizadores por contar conmigo, muchísimas gracias a la gente de Mataró pues, por acordarse de mí para un acto tan hermoso en un sitio tan bonito, y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Decía un escritor conocido por muchas cosas y admirable por todas ellas, Oscar Wilde, que lo malo de las revoluciones era que ocupaban muchas tardes, noches libres. Y a mí no se me ocurre nada más revolucionario que estar hoy aquí, plantándole cara a un Estado que les niega el derecho a ser lo que quieran ser, como quieran ser y con quien quieran ser, frente a una urna. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí. Como se ha dicho, yo soy Gabriel Rufián, soy un humilde miembro del ANC y de Súmate. Súmate es una organización muy pequeñita, pero que hacemos mucho ruido, porque viene a decir que todo este proceso trasciende un apellido, una lengua, un origen, una bandera determinada. Todo esto trasciende cualquier tipo de origen, y eso es lo que hace Súmate, reflejar todo esto. Y sobre todo lo que hace es invitar a gente, a hablar con otra gente, para que expliquen quiénes quieren ser y de dónde quieren ser, sin importar de dónde son y quiénes son. Ve aquí su grandeza, ¿no? Y yo me enorgullezco mucho de formar parte de todo ello. Y yo estoy aquí por dos motivos. Unos por motivos personales, porque yo soy nieto e hijo de andaluces, venidos hace más de 55 años. Unos desde la tierra del olivo, desde Jaén, y otros desde la tierra del poeta, desde Granada. Y tras toda una vida de lucha, tras dejarse la piel por esta tierra les otorgó una identidad que ya nunca abandonaron. Y estoy convencido de que si ellos aún vivieran, estarían hoy aquí con nosotros, defendiendo el derecho a decidir de este pueblo. Yo les puedo asegurar que ellos fueron muy poquito a la escuela. Uno de mis abuelos se dedicó a poner un tocho sobre otro tocho toda su vida, y el otro se compró un coche y se hizo taxista, pero les sobró dignidad y decencia toda su vida para saber que la democracia iba de votar, y que si no votabas pues estabas en otra cosa, y que de una vez por todas las diferencias entre los pueblos en este Estado, en el Estado español, se tenían que dirimir frente a una urna. Y es por eso que yo estoy convencido de que hoy estarían con nosotros. Mis abuelos nos juntaban a todos los nietos y nos decían que teníamos que sentirnos muy orgullosos de ser catalanes, que el catalán tenía en el ADN la derrota, porque había perdido y cedido muchísimas veces en pos de aquellos que negaban su propia identidad, y que con todo y con eso era un pueblo digno y puntero en Europa, y que nuestra labor, nuestra humilde labor, era decirle a ese pueblo cuando se alzara, porque tarde o temprano se iba a alzar, que no había nada imposible, que lo imposible era levantar barrios, casas e incluso ciudades con las manos, de la nada y sin nada, que aquello era lo imposible, y que un proceso de autodeterminación no tenía nada de imposible comparado con todo aquello, y que nuestra labor era un poco transmitir ese punto de imposibilidad, ¿no? El segundo motivo que estoy aquí es por motivos profesionales. Yo, gracias al esfuerzo de toda esa gente, tengo una formación universitaria, trabajo dentro de un sector que es el sector hidrometal, metal industrial, pero un sector especialmente reivindicativo, con mucha gente de fuera o con raíces de fuera que tenía muchas dudas en torno al debate soberanista. ¿Qué pasará con mis impuestos, con mi nómina, con mi empresa, con mi vida, si Cataluña se convierte en una república independiente? Y mi aproximación a Súmate fue un poco por esto, porque estábamos dando certidumbre a un sector de la sociedad que quizá ustedes conocen bien, que simplemente por ser de fuera estaba desatendida a nivel político. Y es en este punto
en el que yo les debería hablar de los 16.500 millones de euros que se dan de este país para no volver y de la cantidad de carreteras, hospitales y colegios que se deberían y podrían construir con todo eso. Les debería hablar de esa misma gente que nos habla de un mundo sin fronteras para no dejarnos votar cuando ellos las levantan muy altas y con cuchillas en lo alto en Ceuta y Melilla. Les debería hablar de esa misma gente que nos habla de una constitución inamovible para no dejarnos votar cuando ellos la cambian en una sola noche en un indigno artículo 135 de pago de la deuda por encima del gasto social. Les debería hablar de esa misma gente que nos dice que el segundo o tercer idioma más hablado del planeta, que es el castellano, está perseguido en un país que tuvo un presidente cordobés llamado José Montilla. Yo no sé ustedes, pero a mí me resulta muy complicado imaginar un presidente catalán en según qué regiones de España. Así que el que diga que el castellano está perseguido en Cataluña, pues está faltando a la verdad, sobre todo cuando tiene a 30.000 niños estudiando en barracones en su propio país. Y también les debía hablar a esa misma gente que nos habla de que Cataluña se convertiría en una especie de república medieval si se independiza, cuando ellos gobiernan un estado con 750.000 familias sin ningún tipo de ingreso, con 500.000 desahucios, con un 32% de pobreza infantil y con 13 millones de pobres. Si eso no es medieval, que venga alguien y nos lo explique. Les debía hablar de todo esto, pero no les voy a hablar porque ya lo saben. Todo el mundo sabe esto. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo hacemos para ser más y cómo hacemos para convencer a aquellos que dudan de que todo esto va de cambiarlo todo. Salvador de Madariaga, que fue un alto cargo de la Segunda República, cuenta en un libro llamado España 1931 una anécdota que a mí me gusta mucho explicar. Él cuenta la historia de un terrateniente, de un cacique, que se dedicó a comprar votos por todo el país durante aquellas elecciones republicanas del año 31. Él ofrecía 2 duros por cada voto, hasta que llegó a la cabaña, al chamizo de un jornalero muy pobre, picó la puerta y cuando le ofreció los 2 duros, el campesino rechazó el dinero. Y cuando el terrateniente le preguntó con aquella sonrisa que solamente pueden poner aquellos que han mandado toda la vida que qué hacía, que si estaba loco, el campesino le respondió con una frase que ha pasado a la historia: porque en mi hambre mando yo. La pregunta que nos tenemos que hacer es qué ha pasado en estos 80 años para que se nos haya olvidado esa memoria republicana que estoy convencido que este pueblo, el pueblo catalán, está recuperando. Y al final lo que le está diciendo al mundo, lo que le estamos diciendo al mundo, es que esto va de conformar gobiernos de los más sobre los menos, que nosotros somos el poder constituyente y que ellos son el poder constituido, de que nosotros somos los mandatarios y ellos son los mandados. Nos han robado la memoria e incluso el lenguaje y lo estamos recuperando. Y llegando al corazón un poco de mi intervención, ya acabo, se lo aseguro porque les estoy dando una chapa importante. Yo creo que hay 2 conceptos claves para transmitir en todo esto. Uno es el concepto de emancipación o de empoderamiento, de tomar las riendas de tu propio destino, aun desobedeciendo a aquellos que deberían protegerte, que es el Estado. Y el segundo concepto es el concepto de dolor, de que te duela lo que está pasando. Mucha gente sabe lo que está pasando, pero no le duele. Y hay una historia que a mí me gusta mucho contar, que a mí me contaron hace muchos años, y me gustaría explicarles. Yo me crié en un barrio lejos de aquí, pero muy parecido, que es el barrio de Fondo, de Santa Coloma de Gramenet. Y yo fui a un colegio público, que no es que fuera de curas, sino que tenía que recurrir al cura del barrio para completar al profesorado. Y yo tuve la suerte o la desgracia de que ese cura era un cura rojo. Y nos contaba historias de la Biblia. Cada vez que nosotros nos quejábamos mucho. Nos quejábamos de la falta de oportunidades, de la falta de espacios públicos, de los macarras que nos intentaban quitar la comida, la ropa, en la calle.
Y él nos decía que todo aquello estaba muy bien, pero que dependía de nosotros cambiarlo. Y nos contaba la historia de Abraham y de Isaac. Les pido disculpas de antemano porque no es la historia tal cual nos la han contado, pero él nos la ha contado de la siguiente manera. Abraham era el hombre obediente, el hombre que había firmado el contrato con Dios. Una noche en el pueblo de Canaán recibe la voz profunda y cavernosa de Dios que le dice que debe sacrificar a su hijo Isaac en pos de su amor y fe inquebrantable hacia él. Abraham, obediente como siempre, despierta a Sara, y Sara, con lágrimas en los ojos, levanta a Isaac y le dice que tiene que acompañar a padre a un sacrificio. Isaac, obediente también, acompaña a Abraham durante horas, incluso días, y de vez en cuando le pregunta dónde está el animal al cual van a sacrificar. Isaac ya tenía cierta inteligencia, a lo que Abraham responde que ya veremos. Y en un momento dado Abraham coge a su hijo Isaac, lo deposita sobre los maderos, le abre la camiseta y justo cuando está a punto de empuñar su cuchillo sobre su pecho, vuelve a escuchar una voz profunda y cavernosa que le dice a Abraham: detente, ya has demostrado tu fe y amor inquebrantable hacia mí, encamina hacia tu casa y sé feliz. Abraham, obediente como siempre, desenvaina, encamina hacia su casa. Isaac se recompone, se abrocha la camisita y dice aquello de: menos mal que estoy para ventríloco, porque si no esté loco, me asesina. Nosotros también nos reíamos mucho cuando teníamos 14, 15, 16 años, pero al final te das cuenta con el tiempo que es una historia de desobediencia. Y lo que te viene a decir es que tú no desobedeces hasta que no te va la vida en ello, hasta que no te va la piel en ello, hasta que no te va tu propio futuro en ello. Si hiciéramos un paralelismo simplista, podríamos decir que la voz profunda y cavernosa es el FMI, la Troika, Europa, que le dice a los gobiernos reencarnados en Abraham que tiene que sacrificar a sus pueblos en pos de una meta mayor. Isaac somos nosotros. El pueblo catalán es Isaac, que se está rebelando frente a todo eso, precisamente porque le va la piel en ello. Y ya para acabar, transmitirles muy humildemente que todo esto se apellida de muchas maneras. Se apellida Grau, se apellida Bosch, se apellida Lee, Atanasov, Rufián, Fernández, Smith, Chan. He aquí su grandeza, he aquí su victoria. Y somos Vic, somos Igualada, somos Manresa, pero también somos Badalona, somos Hospitalet, somos Mataró. Y somos aquellos que van a ganar sobre la derrota de tantos que perdieron tanto por tantos. Y como decía el gran poeta Mestre, las estrellas son para quien las trabaje. Y lo único que les pido humildemente es que las trabajen, porque ahora toca ganar. Y Visca, Cataluña, justa y lliure. Muchas gracias.